Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidas. Hola Lady, buenos días. Hola Lili, buenos días. Qué pena que estaba acá y no me había dado cuenta que ya habían ingresado. Ya, Hola Lili, buenos días. Yo aquí concentrada y se me había olvidado que ya habíamos empezado. Hola Verónica, buenos días. ¿Cómo están? Qué bueno verlas nuevamente. ¿Qué más Lili? ¿Cómo le fue este fin de semana? bien, gracias a Dios. Ustedes por allá en Bogotá con la gente de hoy. Sí, sí, con calorcito, pero bien, gracias a Dios que nos permitió ir y volver. Y todo bien, las niñas se presentaron y muy contentas. Qué bueno. Dios. Sí. Bueno, pues ya que nos conectamos rápido, empecemos. Bueno, está mirando, bueno, vamos en el punto 4. El punto 4 eh, está relacionado con ciertos hábitos mentales morales que viene hablando desde el punto 3 acerca de los hábitos y ya comienza a, digamos que a desglosar más y a darnos una sugerencia más práctica de cada uno de los hábitos. En este caso, el punto 4 pues son hábitos mentales morales, ¿no? Entonces, hoy continuaríamos dentro de ese punto 4 con el número 2 los hábitos de esmero, y podríamos llegar hasta el quinto, que es el hábito de recordar. Ahorita, amor, espérate un momentico, por favor. Entonces, entonces empecemos. Dámosle gracias a Dios por esta semana, esperando que el Señor ya nos ayude. Hoy es nuestro día 21, ya llevamos 21 días, hemos batido el récord de lectura, gracias al Señor. Entonces vamos a orar, si quiere Lili, ora, por favor. Padre, es bueno, te damos gracias en esta mañana, Señor, que nuevas son tus misericordias cada mañana. Recordamos, Señor, todos los beneficios que recibimos de parte tuya, Señor, cada día, Señor. El beneficio más grande que es ser salvos por gracia y de ahí en adelante todos los tesoros, Señor, que vienen por Cristo Jesús en nuestras vidas. Qué regalo tan grande, qué regalo de amor tan hermoso para nuestras vidas y es una razón para todos los días querer vivir para tu gloria, Señor. Nos encomendamos a ti en esta mañana. Te pedimos, Señor, que traigas luz, Señor, nuestro entendimiento, nos ilumines, nos ayudes a entender cada cosa, Señor, que se trata con la educación de nuestros hijos, pero también con sembrar hábitos en ellos, aún en nosotros mismos, Señor. Padres, necesitamos crecer mucho más en ellos para poder instruir a nuestros hijos mejor cada día, Señor. Ayúdanos a ser consistentes con lo que hacemos, disciplinados, Señor, cada día. Aún en estas lecturas, Señor, poder disciplinarnos para tomar hábitos correctos en nuestra vida y sacar aquellos hábitos, Señor, que, que nos hacen daño y de quitar es también ayudar a nuestros hijos para quitar estos hábitos que son buenos en sus vidas. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos tu ayuda, Señor. Te pedimos que sea un tiempo provechoso para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todas las personas que se están uniendo. A los que recién comienzan a unirse a la lectura, les recuerdo que estamos leyendo el volumen 1 de la filosofía Charles Mason, que lo hacemos con el respaldo y el apoyo de Educación en el Hogar de educadores Charles Mason Iberoamérica. Ellos realizaron la traducción y pues tenemos el permiso de estas lecturas gracias a ellos. Y que vamos en el punto 4, que son hábitos mentales y morales. Desde el punto 3 venimos hablando de hábitos, que es un tema muy importante. Entonces, si recién se unen a las lecturas, les invito a que comiencen con las lecturas. Estas lecturas están en el canal de Instagram de Maranatha Homeschool, guardadas ahí en el IGTV, y en el canal de YouTube de Maranatha Homeschool. Continuamos entonces hoy con el punto 2,
los hábitos de esmero, etc. Entonces, si quiere inicio Lili y entonces ya más adelantico. Entonces sería número 2, los hábitos de esmero, etc. Esfuerzo mental rápido. Los hábitos de actividad mental y de aplicación se adiestran por los mismos medios empleados para cultivar el hábito de la atención. El niño que progresa diligentemente en su trabajo puede ser entrenado en el esfuerzo mental rápido. La maestra misma debe estar alerta, debe esperar respuestas instantáneas, pensamientos rápido, trabajo rápido. La tortuga quedará atrás de la liebre, pero la tortuga debe estar entrenada para moverse cada día un poco más rápido. Plantee el objetivo fijo de rapidez en la percepción y la ejecución y así será posible lograrlo. El entusiasmo debe estimularse. Lo mismo con el esfuerzo. No se le debe permitir al niño entrar al estado de ánimo que dice, oh, estoy tan cansado de las sumas o de historia. Su entusiasmo debe ser estimulado, que siempre haya una visita agradable frente a él y el esmero constante e incansable por el trabajo debe considerarse como honorable, mientras se desecha la atención dispersa y el esfuerzo intermitente. 3. El hábito de pensar. Operaciones incluidas al pensar. Un león. El trabajo real del cerebro es conocido entre los psicólogos con varios nombres y se divide en varias funciones, pero nosotros lo llamaremos pensar, porque es lo suficientemente exacto para fines educativos. Pero por pensar vamos a querer decir el verdadero esfuerzo consciente de la mente y no todas aquellas ideas arbitrarias y sin esfuerzo que pasan por el cerebro. Tomemos el ejemplo citado por el arzobispo Thompson en su obra Laws of Thought, Leyes del Pensamiento, bueno, no sé si así se lee, el cual es un ejemplo tan admirable dado por un psicólogo muy capaz. Me atrevo a citarlo más de una vez y que dice, cuando el capitán Head estaba viajando por las pampas de América del Sur, de repente un día su guía lo detuvo y señalando hacia el aire gritó, ¡un león! Sorprendido por tal exclamación acompañada de tal acción, levantó los ojos y con dificultad percibió a una altura inmensurable cóndores en vuelo circular en un lugar particular. Bajo este lugar, muy lejos de su propia vista o de la del guía, yacía un caballo muerto, y sobre su carcasa se encontraba, como bien sabía el guía, un león a quien los cóndores miraban con envidia desde su altura. La señal de los pájaros era para él lo que la vista del león habría sido para el viajero, una garantía total de su existencia. He aquí un acto de pensamiento que no le costó nada al pensador, que fue tan fácil para él como mirar hacia arriba, pero que, para nosotros, no acostumbrados a al tema, requeriría muchos pasos y algo de esfuerzo. La vista de los cóndores lo convenció de que había un animal muerto o algo similar, pero mientras seguían volando alrededor muy por encima de él, en lugar de descender a su festín, supuso que alguna bestia los había anticipado. ¿Sería un perro o un chacal? No, los cóndores no habrían temido ahuyentar tales animales o compartir con ellos tampoco. Debía ser una bestia grande, y como había leones en el vecindario, concluyó que había uno allí. Y todos esos pasos de pensamiento se resumían con las palabras un león. Este es el tipo de cosas por las que los niños debieran practicar más o menos en cada lección. Trazar del efecto a la causa o de la causa del efecto. Comparar cosas para descubrir en qué se parecen y en qué difieren. Concluir sobre las causas o las consecuencias de ciertas premisas. 4. El hábito de imaginar. El sentido de lo incongruente.
En todas sus clases habrá algo de espacio para un ejercicio ligero de la facultad de pensar de los niños, algunas más y otras menos, y deberán alternarse juiciosamente para que después de un esfuerzo mecánico se haga uno o más estrictamente intelectual, y para que el ejercicio placentero de la imaginación sea seguido por un esfuerzo de la razón. Por cierto, es una pena cuando el sentido de lo descabellado se cultiva en los libros para niños a expensas de cosas mejores. Alicia en el País de las Maravillas es un delicioso banquete de absurdos que ninguno de nosotros, viejos o jóvenes, deberíamos perdernos. Pero es dudoso que el niño que lee esa obra tenga las imaginaciones encantadoras, la comprensión de lo desconocido que alcanzan cuando leen La familia Robinson. Vale la pena considerar este punto en relación con los libros de regalo de Navidad para los pequeños. Los libros humorísticos no cultivan ninguna facultad excepto el sentido de lo incongruente. Y aunque la vida es más divertida cuando se posee tal sentido, cuando se cultiva en exceso suele mostrarse como un hábito poco serio. Un libro como Diógenes y los niños traviesos de Troya puede ser irresistible, pero no es el tipo de cosa que los niños vivirán una y otra vez y a la que jugarán por horas, como lo hemos hecho imitando a Robinson Crusoe encontrando huellas. Deben tener libros divertidos, pero no les dé a los niños demasiadas lecturas sin sentido. Cuentos comunes e historias imaginativas. Las historias, reiteramos, de las vacaciones de Navidad de George y Lucy, de las diversiones, debilidades y virtudes de los niños en su vida propia, no dejan nada a la imaginación. Los niños saben también sobre todo eso que nunca se les ocurriría jugar a las situaciones de ninguno de esos cuentos, ni menos leerlos dos veces. Pero los cuentos de imaginación, las escenas ambientadas en otras tierras y en otras épocas, las aventuras heroicas, los escapes fortuitos, los deliciosos cuentos de hadas en los que lo imposible nunca los detiene bruscamente, incluso en donde todo es imposible y lo saben y sin embargo lo creen. La imaginación y las concepciones de gran magnitud. Lo ya dicho no es solo para que se diviertan los niños, ya que es posible que la posteridad dé luz a una generación con poca imaginación y, por ello, menos capaz de concebir grandezas y esfuerzos heroicos, porque es solo cuando permitimos que una persona o una causa llene todo nuestro escenario mental que dejamos de ocuparnos de nosotros mismos y somos capaces de acciones de gran corazón en nombre de dicha persona o causa. Nuestros novelistas dicen que no queda nada por imaginar y que por lo tanto una descripción realista de las cosas tal como son es todo lo que está disponible para ellos. Pero la imaginación es eminentemente creativa, a menos que vea no solo lo que es aparente, sino lo que es concebible y lo que es poéticamente adecuado en determinadas circunstancias. Continúe, Lili. La imaginación crece. Bueno, ¿hasta qué punto vamos? ¿Hasta el hábito de recordar? Sí. Listo. La imaginación crece. Pues la imaginación no desciende ya totalmente formada a tomar posesión de una casa vacía, sino como cualquier otra facultad de la mente. Es sólo el germen de una capacidad con la cual se inicia y crece con lo que obtiene. Y es la infancia, la edad de la fe, el momento de alimentarla. Los niños deberían tener gozo de vivir en tierras lejanas, en otras personas, en otros tiempos. Una grata doble existencia y dicha alegría la encontrarán en su mayor parte en sus libros de cuentos. Sus lecciones, también de historia y de geografía, deberían cultivar sus poderes y concepción mental.
Si el niño no viviera en los tiempos dados en su clase de historia, si no se familiarizara con los climas que describe su libro de geografía, pues dichas clases no cumplirán su propósito. Aún en las mejores condiciones de las clases, si el niño no encontrara el camino hacia los reinos de la fantasía, la galería de imágenes de la imaginación quedará probablemente habitada. El pensar viene por la práctica. Más adelante, consideraremos cómo se deberían manejar las diversas lecciones de los niños para inducir hábitos de pensar, pero por el momento diremos que pensar, igual que escribir o patinar, viene por la práctica. El niño que nunca ha pensado, nunca piensa y probablemente nunca pensará. ¿Por qué? ¿Acaso no hay suficientes personas que atraviesan el mundo sin ningún ejercicio deliberado de su propio ingenio? El niño debe pensar, llegar a la razón de las cosas por sí mismo, todos los días de su vida y cada día más que el día anterior. Tanto los niños como los padres tienden a advertir este proceso educativo. El niño pregunta, ¿por qué? Y el padre responde, bastante orgulloso de esta evidencia de pensamiento en su hijo. Hay una ligera muestra de especulación, incluso al preguntarse por qué, pero se trata del esfuerzo. Pero que el padre pregunte por qué y el niño produzca la respuesta, sí puede. Después de que ha dado vueltas al asunto una y otra vez en su mente, no tiene nada de malo en darle el porqué. Y lo recordará. Cada caminata debiera ofrecer un problema peliagudo sobre el cual piensen los niños. ¿Por qué esa hoja flota en el agua y esa piedra se hunde? Entre otros. Quinto, el hábito de recordar. Recordando y evocando. La memoria es el almacén de cualquier conocimiento que poseamos y es gracias a los acopios alojados en la memoria que somos considerados seres inteligentes. Los niños aprenden para que puedan recordar. Mucho de lo que hemos aprendido y experimentado en la infancia y posteriormente no lo podemos reproducir y sin embargo ha formado la base del conocimiento posterior. Las nociones y las opiniones posteriores surgen de lo que aprendimos y supimos en el pasado. Ese es nuestro capital acumulado, a partir del cual disfrutamos nuestros intereses, aunque no nos demos cuenta. Reitero, mucho de lo que hemos aprendido y experimentado no solo se conserva en el almacén de la memoria, sino que es nuestro capital disponible, el cual podemos reproducir, recordar cuando queremos. Esta memoria de la cual podemos extraer gracias al acto de la evocación es nuestra más valiosa dotación. Una memoria falsa. Hay un tercer tipo de memoria falsa, es decir, son los hechos e ideas que flotan en el cerebro y que aún no forman parte de él y que se eliminan con un solo esfuerzo, como cuando un abogado presenta todo su conocimiento de un caso en su escrito y luego olvida hablar de ello, o cuando el colegial apiña conocimiento para un examen, escribe lo que ha aprendido así y he aquí desaparece de su vista para siempre. Como lo dice Ruskin, apiñan conocimiento para pasar y no para saber, y si pasan y no lo aprenden. Para el abogado o el médico que así puede desestimar el caso en el que se ha dejado de estar ocupado, para el editor que deja el libro que ha rechazado, esto es algo bueno. De hecho, este es el arte de olvidar, no estar exento de utilidad. ¿Por qué el escolar pero qué del escolar que poco ha ganado después de un año de trabajo aparte de un lugar en una lista de clase? La memoria deja un registro en el tejido cerebral. Es imposible decir algo adecuado sobre el tema de la memoria.
pero tratemos de responder 2 o 3 preguntas que surgen sobre la superficie. ¿Cómo es que llegamos a recordar? ¿Cómo obtenemos la capacidad de utilizar hechos recordados, es decir, evocar? ¿Y en qué condiciones se adquiere el conocimiento que no aporta al crecimiento del cerebro y de la mente, que no está disponible para utilizarse, sino que se aloja ligeramente en el cerebro durante un breve periodo y luego desaparece de un solo tiro? Nos interesa un invento maravilloso, un instrumento que registra las palabras habladas y que, por ejemplo, en 100 años más dará un discurso o una conferencia en las mismas palabras y tonos del hablante. Ese instrumento es la función del cerebro llamada memoria, por la cual las impresiones recibidas por el cerebro se registran mecánicamente. Al menos esa es la teoría en términos bastante generales que emiten los fisiólogos, es decir, la mente toma conocimiento de ciertos hechos y el tejido nervioso del cerebro registra ese conocimiento. Condiciones aptas. Ahora surgen las preguntas. ¿En qué condiciones se hace tal impresión del hecho o del evento en el tejido cerebral? ¿Es tal registro permanente? ¿Es capaz el cerebro de recibir un número indefinido de tales impresiones? Al parecer, tanto por experiencia común como por un número infinito de ejemplos citados por psicólogos, todo objeto o idea que se considere con atención produce el tipo de impresión en el cerebro que se dice que lo fija en la memoria. En otras palabras, preste total atención por un instante a cualquier cosa y recordará esa cosa. Al describir ese efecto, la expresión común es precisa más de lo que era la intención cuando decimos tal vista o sonido o sensación me causó una fuerte impresión. Y esto es justamente lo que ha sucedido. Al detener la atención sobre cualquier hecho o incidente y tal hecho o incidente se recuerda, está impreso, grabado en el tejido cerebral. La deducción es clara. ¿Usted quiere que el niño recuerde? Entonces consiga toda su atención, que ponga la mirada fija de su mente, por así decirlo, en el hecho que se desea recordar. Entonces lo conseguirá mediante una especie de proceso fotográfico. El hecho o idea es tomado por el cerebro y cuando sea un hombre viejo, tal vez el recuerdo de ello surgirá ante él. El recuerdo y la ley de asociación. Pero no basta con que un recuerdo surja por casualidad. Queremos tener el poder de recordar a voluntad y para ello es necesario algo más que un acto ocasional de atención que produzca una impresión solitaria. Suponiendo, por ejemplo, que con una buena enseñanza se asegura la atención del niño hacia el verbo aboir. Él lo recordará, en otras palabras, un crecimiento infinitamente leve de tejido cerebral registrará y retendrá este verbo francés. Pero un verbo no es nada. Usted quiere que el niño aprenda francés. Para ello, no solo usted debe lograr que él fije su atención en cada nueva lección, sino que cada una debe estar ligada de tal manera a la anterior que se le sea imposible recordar una sin que la otra surja. El efecto físico de tal método parece ser que cada nuevo crecimiento de tejido cerebral es, por así decirlo, colocado sobre el último, es decir, para decirlo en sentido figurado, una determinada línea del cerebro puede concebirse como superpuesta con francés. Así, se hace un uso práctico de esta ley y de la asociación de ideas de la cual uno no participaría voluntariamente, pero cuyo descuido invalida mucha buena enseñanza. El maestro se contenta con producir una impresión solitaria que solo se evoca gracias a una sugerencia casual, cuando en su lugar debería forjar los eslabones de una cadena
para sacar el balde del pozo. Quizás el lector haya leído al Dr. Pick u oído hablar de él, quien basó un sistema de mnemotecnia, procedimiento de asociación mental para facilitar el recuerdo de algo según la RAE. Realmente filosófico sobre estos dos principios de la atención y la asociación, independientemente de lo que pensemos de la aplicación que él hace de ello, el principio que afirmó es el correcto. Cada lección debe evocar la última, que cada lección atraiga toda la atención del niño y que cada nueva lección esté tan entrelazada con la última que una evoque la otra obligatoriamente y que esa, reiteramos, evoque la anterior y así sucesivamente hasta llegar al principio. No hay límite para el poder de registro del cerebro. No obstante, la mera memoria verbal, como quien dice, lo que llega fácil, fácil se va, no sigue las reglas mencionadas. El niño aprende su ejercicio de memoria, lo repite como un loro, y he aquí, desaparece. No queda ningún registro de ello en el cerebro. Por ello, para garantizar que tal registro ocurra, el tiempo es vital. Tiempo para aquella mirada plena de la mente que llamamos la atención, y también para el crecimiento del tejido cerebral en torno a nuestra nueva idea. En estas condiciones, parece no haber límite de la cantidad para la capacidad de registrar del cerebro, exceptuando de esta manera, una niña aprende francés y lo habla bastante bien, pero para cuando es abuela lo ha olvidado por completo. No se acuerda de ninguna palabra, en cuyo caso su francés quedó en desuso. No tuvo el hábito de leer, oír o hablar francés desde la juventud hasta la ancianidad. Es evidente, por tanto, que para garantizar el acceso a este registro de francés impreso en su cerebro, el camino debería haberse mantenido accesible a través de frecuentes idas y venidas. Los vínculos que realizan la asociación son una condición para evocar. Es prácticamente inútil adquirir algún conocimiento o capacidad y luego dejar que se oxide en un rincón descuidado del cerebro, donde no hay una cadena de asociación para sacar el balde del pozo, es igual a no haber agua allí. En cuanto a cómo formar estos vínculos, cada asignatura necesita un método adecuado. Por ejemplo, el niño tiene una lección sobre Suiza hoy y una sobre Holanda mañana. La una está ligada a la otra por el hecho mismo de que ambos países apenas tienen nada en común. Lo que uno tiene, el otro no. Reiteramos, la asociación será de similitud y no de contraste. En nuestra propia experiencia, descubrimos que los colores, los lugares, los sonidos y los olores evocan a personas o eventos, pero los vínculos de este orden sensorial difícilmente pueden emplearse en educación. El vínculo entre dos cosas, cualquiera que sean, deben encontrarse en la naturaleza de las cosas asociadas. Muy bien, muchas gracias, Lili. Hoy vimos algo muy importante y fue un abrebocas hacia el tema de los libros vivos que tanto nos preguntan. Digamos que si bien no se tocó el tema, pero se dio un preámbulo a lo que más adelante va a ser el tema de libros vivos, acerca de la imaginación y por qué es tan importante. Muchas personas siempre se han preguntado si es bueno dejar que los niños lean fantasía, cuentos de hadas, si eso trae algún bien, digamos, a la mente del niño. Y bueno, y vimos cuáles son, digamos, los argumentos que ella manejaba para dejar que el niño, digamos, descubriera su propia imaginación a través de cuentos de hadas, a través de cuentos fantásticos, ¿no? Y de lo que ello beneficia al niño, pero esos mismos cuentos fantásticos o de hadas tienen unas condiciones y es que sí deben generar un aprendizaje en el niño y no ser como todo libre, pues sin que genere nada en el niño, sino que lo lleve a que el niño incluso mismo quiera representarlo, ¿no? Quiera traer ese mundo acá a la realidad. Entonces, bueno, también continuamos viendo igual el tema de hábitos, que
pues es tan importante en esta lectura. Si alguien llegó tarde a la lectura, les recuerdo que queda guardado en el IGTV. Y si hasta ahora están llegando a la lectura, les invito a que comiencen desde el primer episodio para que puedan entender de qué se está hablando, porque digamos si uno llega ahí como a medias, pues no entiende muy bien cuáles son los argumentos de base que da para la filosofía Charles Mason. Muchísimas gracias por la lectura, los esperamos el día de mañana a las 7:30 de la mañana. Muchísimas gracias, Lili, y estamos en contacto. Bendiciones, chao. Bueno, un saludo para todos. Bueno. Adiós.